Es uno de los temas que vamos a hablar con nuestro próximo entrevistado, pero vamos a partir con otro asunto, con la polémica generada por el adelantamiento de la gratuidad en la educación superior, pero con ciertas restricciones. Lo anunció la presidenta Bachelet el 21 de mayo y ha habido un encendido debate entre el Ministerio de Educación y especialmente rectores de universidades privadas. Lo vamos a hablar con el abogado constitucionalista y ex subsecretario del Interior, Jorge Correa. Señor Correa, muchas gracias por acompañarnos. Hola Daniel, ¿cómo estás? Dice usted que es o que podría ser inconstitucional esto. ¿Por qué? A mí me parece que es inconstitucional. El Estado puede entregar o no entregar este beneficio, eso no es una obligación constitucional, pero una vez que decide entregarlo, la forma en que hace distinciones requiere ser proporcionada, requiere ser idónea y requiere ser necesaria para alcanzar este fin. Y me parece que hacer el corte distinguiendo entre universidades del CRUCH y universidades que no son del CRUCH no responde a ningún criterio objetivo que uno pueda justificar si el propósito de la norma no es ayudar a universidades, sino ayudar a estudiantes vulnerables. Usted puede, si quiere favorecer estudiantes vulnerables, puede hacer el corte por la vulnerabilidad de los estudiantes, puede hacer el corte por la seriedad de la institución a la cual se entrega el beneficio, en este caso al estudiante, pero el lugar donde estudia y por lo tanto puede tener criterios objetivos de seriedad de la institución. Pero ninguno de esos podría responder a universidades del CRUCH o no del CRUCH. No me parece que ese sea un criterio de distinción que pueda servir de rasero para el propósito que esa ley persigue. Y por lo tanto hace una discriminación arbitraria y eso incurre en una prohibición constitucional. ¿No puede el Estado, por ejemplo, beneficiar a sus universidades, a las universidades que son propiedad del Estado y que son mayoría en el CRUCH? ¿No son todas, pero son mayoría? Sí. El Estado puede beneficiar a sus universidades, pero si se propone no beneficiar universidades, sino beneficiar alumnos, el criterio de donde estudien los alumnos no puede ser prioritario. Y luego usted puede decir, sí, voy a favorecer alumnos a condición de que estudien en una universidad con ciertas características. Acreditada, por ejemplo. Por ejemplo, puede decir acreditada, puede poner años de acreditación, puede decir, mire, quiero que me aseguren que no persigue fines de lucro, por lo tanto tiene que ser dueña de su inmueble, por ejemplo. Usted puede poner criterios objetivos, pero lo que no puede hacer es distinguir un grupo que no se distingue del otro, sino por una cierta pertenencia a una agrupación. Pero perdón, ¿no podría entenderse precisamente como un criterio objetivo? Decir, un criterio objetivo es que pertenecen al Consejo de Rectores, de las que no pertenecen, es una separación que es objetiva. No, eso no le permite a usted favorecer su política, que es favorecer a los alumnos de menores recursos. Hay una gran cantidad de alumnos de escasos recursos que estudian en estas universidades privadas. De entre estas universidades privadas hay algunas que tienen más acreditación que otras del CRUCH. De entre las privadas hay algunas que cobran menos que las del CRUCH. De entre las privadas hay algunas que investigan más que las del CRUCH. Por lo tanto, la distinción CRUCH-no CRUCH no permite alcanzar ningún objetivo que no sea discriminatorio. En razón de la elección que el alumno hizo por una universidad, que es una elección legítima. Y si se discriminara diciendo solamente las universidades estatales quedan con este beneficio y las no estatales no. Si el propósito de la norma es beneficiar una estructura universitaria, es, por ejemplo, hacer que las universidades progresen, esa es una distinción que puede ser razonable. Pero si el propósito de la ley es favorecer alumnos, usted no puede hacer distinciones que no sean, que sean tan discriminatorias, arbitrarias, tan sin razón, sin justificación razonable como CRUCH-no CRUCH. Una de las razones que se ponen entre lo que ha dicho el gobierno es, por ejemplo, el tema de los aranceles. Dicen en general las universidades privadas que están fuera del CRUCH suelen tener aranceles muy altos y que no se justifican, y en una herramienta como esta el Estado tendría que cobrar con esos gastos. ¿No es razonable eso? Pero es que usted lo ha dicho con mucha claridad, Daniel, suelen. La Universidad Católica, yo manejo algunas cifras, ¿no? La Universidad Católica cobra a sus alumnos de Derecho más de lo que cobra la Universidad Diego Portales y la Alberto Hurtado. Entonces, ese criterio usted puede decir, mire, voy a pagar pero hasta 4 millones, por ejemplo. Pero si dice hasta 4 millones, entra a la Universidad Alberto Hurtado, pero no entraría a la Católica. Entonces, usted puede tener criterios objetivos, como por ejemplo que la carrera no cueste más de algo. Ese es un criterio objetivo. Pero pertenecer al CRUCH no puede ser un criterio objetivo, porque no es objetivo. ¿Podría haber también exigencias que tengan que cumplir esas universidades? Por ejemplo, decir, ok, pueden entrar las privadas fuera del CRUCH, pero siempre que cobren tal arancel o que cumplan con tales características específicas. Siempre que esas exigencias parezcan razonables para alcanzar la finalidad de favorecer alumnos.
Y usted puede poner en esas condiciones cierta seriedad, ciertos años de acreditación, incluso ciertos montos, porque eso tendría relación con que la ayuda se pueda distribuir adecuadamente. ¿Podría usarse como criterio también la cantidad de años de existencia de la universidad? Porque es un criterio que es bastante parecido a la pertenencia o no al CRUCH, ¿no? No me parece porque eso no hace ninguna diferencia objetiva entre las universidades. Hay universidades antiguas que son peores que las nuevas y hay nuevas que son peores que las antiguas. En fin, no veo por qué eso podría ser un criterio que favorezca de nuevo, insisto, el propósito de ayudar a los alumnos vulnerables. Ahora, yendo al fondo, aquí lo que ocurre es que hay un sistema universitario que va a ser muy distinto, pero que va a ocurrir a futuro, y lo que quiere hacer el gobierno es adelantar ciertos beneficios para que empiecen a regir antes del sistema total del año 2016. No puede discriminar por un ratito, ni por un ratito ni por mucho tiempo. Aunque sea la única manera en que el gobierno dice, es la única manera objetiva de lograr... Si el gobierno justificara que es la única manera, tendría una razón justificante, pero yo no veo por qué esa es la única manera. Si usted logra armar un argumento y dice, mire, la única forma que tengo es esta, muy bien. Entonces es la única manera de distribuir el beneficio y es un criterio de distinción. Pero ¿por qué sería esa la única manera? Porque es por un rato. Bueno, pero no discrimine por un rato, pues. Porque es la manera más eficiente y rápida de hacer esta distinción. Es que no es la más eficiente y rápida. No es la más eficiente. Usted igual podría decirme, yo voy a hacer la ley Ricarte Soto, pero como tengo poca plata, voy a favorecer solo a los hombres o solo a las mujeres. Bueno, no puede hacer esa distinción, ni aunque sea por un poco rato y porque tiene poca plata. Tiene que hacer una distinción razonable, acorde con sus fines. Le preguntaron hoy al ministro Eyzaguirre precisamente por lo que usted había dicho en torno a esto de la inconstitucionalidad. Dice, y le voy a leer la respuesta del ministro, los informes que tengo establecen claramente que la gratuidad no es un derecho constitucional, por lo tanto se pueden ir estableciendo ciertos beneficios para algunos y no para todos, como típicamente lo hace la ley de presupuesto. No es una obligación constitucional la gratuidad universitaria, no lo es. Por lo tanto, el gobierno no tiene la obligación de hacer gratuidad universitaria. Podría decirme, yo voy a destinar estos fondos a la educación media o a la educación parvularia. Pero una vez que resuelve destinarlos a la universidad, no es libre para escoger a qué universidades le distribuye arbitrariamente. Tiene que tener un criterio que sea objetivo. Si el gobierno insiste en la política tal como está anunciada, ¿podría haber recursos, por lo tanto, de protección? Podría haber recursos, me parece que más bien sería un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional que tendría que resolver este asunto. Pueden haber en esto opiniones, yo estoy dando la mía, pero podría recurrirse al Tribunal Constitucional. Tendría que hacerlo un porcentaje minoritario de parlamentarios, eso sí. Si la ley se aprobara, usted puede ir después y decir, mire, yo en un juicio no me aplique esta ley porque es inconstitucional. Pero el estudiante de una universidad privada, por poner un ejemplo, que siente que está siendo perjudicado, ¿tendría que esperar que la ley esté vigente y que se le niegue el beneficio? Tendría que esperar que la ley esté vigente no para poder... ahora. No me parece, no me parece. Mientras esto sea un proyecto, porque además el proyecto es cambiable y es corregible, entonces estaríamos discutiendo sobre una hipótesis o sobre un anuncio presidencial. La gente no comete inconstitucionalidades al hacer anuncios, comete inconstitucionalidades cuando hace medidas. Tampoco, por lo tanto, las universidades podrían tomar medidas judiciales hasta que esté rigiendo la ley. Que ninguna. Aclarado el punto, señor Correa, le queremos preguntar por estas últimas revelaciones que se han conocido acerca de lo que algunos llaman pre-campaña, que puede ser un término un poco controvertido, digamos, trabajos previos a una campaña. Parece del todo evidente que aquí había un grupo que trabajaba y que era financiado a través de la recaudación de cierta empresa, ¿no? ¿O hay alguna duda todavía de aquello? No lo sé, cada uno saca sus conclusiones. La evidencia parece indicar aquello. O sea, si esta noticia que usted acaba de dar, ¿no es cierto?, de financiamiento de los celulares, de financiamiento de viaje, financiamiento de estudios para hacer un programa, todo indicaría que vamos a arribar a esa conclusión. La lógica se encamina hacia allá. No tenemos una legislación en Chile que hable de las precampañas. Las precampañas es una categoría que hemos creado para poder entendernos, digamos. Lo que hay es una autorización de gastar en publicidad y propaganda 30 días antes de la elección. Y particularmente en una elección presidencial es indispensable que cuando usted llega al día 30 tiene que tener el programa elaborado, tiene primarias además, tiene que tener los equipos formados, tiene que tener pagado a los publicistas, porque el día 29 usted tiene que salir con su publicidad, pero tiene que tener un publicista que le ha creado Entonces, hay evidentemente gastos que hoy día se hacen al margen de la ley. Al margen de la ley, no digo que sean delictuales, al margen de la ley. El problema es que cuando usted hace cosas al margen de la ley, tiene dos problemas.
Uno es que lo hace sin rendir cuenta pública y por lo tanto la petición ahora es que se rinda una cuenta pública, pero no hay una exigencia de hacerlo ni un organismo que controle que esa cuenta pública. Y ahí hay un riesgo de captura de la campaña por parte del aportante. Si el aportante quiere aportar por generosidad, muy bien, pero si quiere aportar por algún beneficio, entonces usted no sabe ¿Hay quién una aportó. especie de riesgo de chantaje? Hay un riesgo de captura. Hay un riesgo de captura. En todo financiamiento ilegal o oscuro hay un riesgo de captura. O sea, la persona que está haciendo ese aporte además tiene un poder adicional sobre... Podría tener un interés y podría, desde a producirse una transacción, yo te financio a condición de que, o debérsele un favor, digamos. Y eso es muy inconveniente siempre en la política. Entonces tenemos que legislar sobre aquello. Y eso no estaba legislado, por lo tanto todas las precampañas se han hecho al margen de la ley con ese riesgo, que no digo que en este caso se diera o en otro caso se diera. Eso, si se dan las explicaciones públicas, uno podría medirlo y decir, bueno, este programa se hizo a favor de este sector empresarial o este parlamentario votó de esta forma. Pero mientras no se transparente, lo que tenemos es una tremenda especulación y una sospecha. Y el segundo problema es que usted no tiene cómo entregar los dineros legalmente, porque para hacer una donación usted tiene que pagar impuestos. Y si se lo paga una empresa, la empresa quiere contabilizar eso, no puede hacer un pago sin contabilizarlo, entonces le pide una boleta. Y ahí vienen las famosas boletas ideológicamente falsas. Perdón, para ver ese punto, ¿no podría ser que sencillamente esa empresa efectivamente haga una donación, pague los impuestos que corresponden por la donación y eso es legal? Es muy complicado hacer una donación para una empresa porque se requiere desde luego una autorización judicial para poder hacer donación. Entonces, el proceso de donaciones en Chile es muy complejo, a menos que se trate de ciertas donaciones al arte o al deporte o en fin. Entonces, usted tiene una complejidad muy alta y luego la empresa tiene que justificarlo, tiene que meterlo en la contabilidad. Entonces, lo meten en la contabilidad, le dicen, sí, yo te doy, pero dame una boleta para poder meterlo en la contabilidad. Y entonces resulta que hay una boleta ideológicamente falsa. Pero yo creo que el problema tributario, que es donde se descubre esta cuestión y el hilo conductor de esto, no es lo más serio, porque el Estado no se ha visto defraudado en muchos millones por este problema. Yo creo que el problema más serio está en la oscuridad de los vínculos que se producen en estos procesos. Y para eso necesitamos legislar, porque no había legislación. Claro, y en esa oscuridad, como ya conclusión política, ¿no sería mucho mejor que la moneda hace tiempo ya hubiera dado más o menos esta misma explicación que le acabamos de escuchar a usted y decir, esto tal vez no fue lo más bonito, no fue lo mejor, pero esta es la verdad de lo que ocurrió durante la precampaña? Claro, yo creo que lo mejor que podría haberse hecho desde la política es haber hecho un cierto reconocimiento, porque además a partir de eso usted puede fiscalizar y puede decir, bueno, pero está muy bien, a ti te financió Corpesca o a ti te financió no sé qué, ahora te inhabilitas el día de la votación, pues. Y eso en el caso de los parlamentarios es un sistema de control que a mí me parecía que habría sido muy transparente. No se ha dado y en general han dicho que son trabajos legales y qué sé yo, que tendrán que seguirlo explicando. Yo creo que son bastante inverosímiles las explicaciones. Las del ministro Peñailillo. Ahora, la moneda particularmente, lo que ha dicho no es que no haya habido precampaña, según yo lo entiendo, lo que la moneda está diciendo es que la presidenta de la República ni autorizó ni visó hacer recaudación para este periodo de precampaña. Ha dicho dos cosas distintas. Primero, la presidenta dijo que ella había decidido ser candidata en marzo de 2013. Después, ayer el vocero da una explicación un poco distinta en que dice efectivamente no autorizó ni visó recolección de fondos. Lo que yo entiendo es que no autorizó ni visó recolección de fondos, pero eso no quiere decir que no haya habido gente trabajando para, por ejemplo, elaborar el programa, que a mí me parece que es una actividad necesaria en la política. Pero sin un financiamiento que se ponga sobre la mesa. ¿Es verosímil las explicaciones que ha dado el exministro Peñailillo a raíz de todo esto? Yo creo que ya el ministro Peñailillo es exministro y seguir restregando la verosimilitud de esa. Yo dije muchas veces que no me parecían verosímiles, pero no creo que tengamos que seguirle restregando a un exministro lo que ya pasó, digamos. Porque lo dijo desde su cargo de ministro del Interior, insistió una y otra vez en esa versión, por eso es importante, más allá de que sea un simple particular. Así es. Él insistió en esa versión, insistió que era un vínculo entre particulares, insistió que había hecho esos trabajos. Ahora, probablemente esos trabajos están hechos. Si el problema es que esos trabajos hechos se hicieron, si es que se hicieron, para una campaña política, no para que los aprovechara ni SQM ni nadie, supongo yo, salvo que me expliquen de que alguien efectivamente necesitaba estos estudios, pero nada de eso ha aparecido. ¿Eso es un delito tributario? No. A ver, perdón.
eso no es un delito. O sea, trabajar en una pre-campaña no es un delito. Recibir o acopiar fondos para eso no es un delito. Insisto, los dos problemas surgen cuando usted tiene un tráfico de influencia y ese tráfico de influencia puede transformarse en cohecho, pero aquí no hay ningún indicio de que estemos en eso. Sí lo hay en el caso de Wagner, de Martí Sassi, y ahora se está investigando en el caso de Orpi. El segundo problema es que usted no tiene cómo ingresar esa plata. Entonces, si las empresas rebajan de su monto de tributación con estas boletas ideológicamente falsas, tienen un problema que se acerca a lo penal y están acusados penalmente. A mí no me parece, pero yo no soy un experto tributario, que el que dio la boleta esté en la comisión de un delito. Ahora, están siendo investigados, algunos de ellos se ha anunciado formalización, pero si a mí me preguntan, por lo poco que yo sé de penal tributario, yo creo que esas querellas se van a caer. ¿Usted se refiere a los políticos, incluso los que van a ser formalizados? Porque aquel que dio una boleta, cuyo ilícito, llamémoslo así, o cuya irregularidad sea simplemente la entrega de una boleta, a mí no me parece que estamos en el terreno delictual. Pero en el caso de, por ejemplo, en los políticos formalizados, en el caso Penta, que triangularon la entrega de boletas de terceros, le pongo por ejemplo el caso del senador Iván Moreira. Cometió él un delito, él no entrega su boleta, sino que le llegan los fondos por boletas de terceros. Eso lo van a resolver los tribunales, sí, pero a mí no me parece que esas personas vayan a terminar condenadas. Si usted me hace hacer un pronóstico desde un cierto nivel de ignorancia, pues insisto, yo me atrevo a hablar de temas constitucionales, pero no de penales tributarios, a mi juicio esas personas no van a ser condenadas. Ahora, si hay situaciones de cohecho, o sea, si en el desempeño del cargo recibieron dineros con el objeto de votar de una determinada manera, estamos claramente ante un delito y un delito muy grave. Pero no es coautor del delito de declaración de boletas ideológicamente falsas una persona que comete aquello. Es que la boleta es ideológicamente falsa, pero no hay un tipo penal de boletas ideológicamente falsas hasta donde yo recuerdo. El ilícito consiste en tributar menos de lo que usted tiene que tributar haciendo un ardid. El parlamentario no está en ese ardid, está tratando de que le financie la campaña. Su dolo, su intención no es defraudar al Estado. Pero es por su acción indirectamente sí hay menos recursos para el Estado. Indirectamente, pero no me parece que esa acción indirecta vaya a terminar en una sanción penal. En el caso del ex senador Jovino Novoa tampoco. No conozco los detalles de cada uno de estos casos, entonces soy tímido en darle opiniones, pero en la medida en que lo que se les achaque sea un ilícito de esa naturaleza, haber otorgado boletas con tal de recibir un financiamiento para hacer actividad política, mi pronóstico es que van a ser formalizados, es posible que queden acusados y es muy improbable que queden condenados. En todos los casos. En todos los casos. También en los casos que tienen que ver con esta arista, la de Giorgio Martelli y los dineros triangulados a través de No veo en eso una diferencia. Ahora, yo creo que lo grave ahí estuvo en no destapar una explicación creíble. Yo creo que eso fue lo políticamente grave. No me parece que lo jurídicamente grave sea haber trabajado en esas precampañas o haber otorgado una boleta diciendo, mire, sí, yo puedo trabajar, puedo dedicarle tiempo completo, si es que eso es lo que hubiera ocurrido a esta campaña, pero usted me va a pagar, y el otro le dijo, sí, pero yo te puedo pagar a condición de que me des una boleta. Bueno, eso no me parece a mí que sea un delito. Hecho ese análisis, ¿llegó el momento de que la moneda sincere esta situación y diga esto es lo que ocurrió? Yo no estoy seguro que sea la moneda la que deba sincerarlo. Es el conjunto de personas que trabajaron contra financiamiento privado, y a mí me parece que sería muy sano para el país que cada una de esas personas digan, sí, a mí me financió fulano de tal, y por lo tanto yo era quien más me inhabilito en cualquier asunto en que fulano de tal. Yo creo que eso nos despeja el problema más serio que nosotros tenemos hoy día, que es la desconfianza. No nos despeja el problema tributario, pero nos despeja el problema de la desconfianza, que en mi juicio es el políticamente más grave que tenemos. Muchos de ellos siguen siendo funcionarios de gobierno. No lo sé. Es un hecho, varios de ellos siguen en cargos de gobierno. ¿Deberían irse? No lo sé, yo quisiera por la sanidad política
escuchar esas palabras, decir, a mí me financió la precampaña o la campaña tal entidad, y que lo dijera cada uno de ellos, que lo dejara registrado en la Comisión de Ética del Senado, de la Cámara de Diputados, o en su declaración de intereses, de manera tal de que yo, ciudadano, pueda decir, mire, el señor X, fulano de tal, no puede inmiscuirse en ninguna política que pueda decir relación con esta entidad. A partir de ahí, el problema tributario, a mí me parece, no voy a decir nimio porque me van a retar, pero me parece bastante menor que este otro. ¿Usted se refiere tanto a funcionarios de gobierno como a parlamentarios? Claro, a todo aquel que debe tomar decisiones velando por el interés público. Y cuando se vela por el interés público y se ha sido financiado por un privado, entonces, bueno, usted, lo sano es que usted se inhabilite cuando ese privado venga a la decisión que lo involucra. En el caso de la ley de pesca, ¿usted tiene la impresión de que el dinero entregado por empresas pesqueras fue decisivo en la tramitación de esa ley? Es que yo no quiero especular con impresiones. Si hay pagos a parlamentarios en el transcurso que esa ley se estaba discutiendo y esos parlamentarios no se inhabilitaron, a mí me parece que están en una situación delictual. Ahora, si eso ocurrió o si eso no ocurrió, o cuál es mi impresión, creo que importa poco para los efectos de una investigación penal. ¿El hecho de que un parlamentario esté recibiendo plata de una empresa y al mismo tiempo esté legislando en favor de una empresa es un delito? El cohecho exige que el pago se haya hecho para ese favor. Ahora, a mí me parece bastante sospechoso de eso si la persona está discutiendo, y me parece políticamente muy grave, y me parece que esas personas debieran tener una sanción muy severa, porque entonces no están respondiendo al juramento que hicieron de respetar la Constitución y la ley y de velar por el bien común de la sociedad. Cada uno tiene las visiones distintas sobre el bien común de la sociedad que usted quiera. Pero cuando el señor del maletín me dice a mí, mire, es la hora de que me soluciones este problema, estamos en otra figura en el cual me parece a mí que esas personas debieran quedar inhabilitadas para ejercer cargos públicos. Señor Jorge Correa, gracias por habernos acompañado en Serena Chile. A usted. Vamos a la pausa, ya volvemos con más.